Fue humillada y obligada a abandonar su asiento. Pero apenas unos minutos más tarde, la misma azafata que la avergonzó enfrentaría consecuencias que nadie en el avión hubiera podido predecir. Lo que ocurrió durante ese vuelo cambiaría todo no solo para los pasajeros a bordo, sino para toda la aerolínea. Y antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy, y si disfrutas historias como esta, no olvides compartir, darle like y suscribirte para más relatos con Ava. La doctora Amara Lewis, una cirujana cardiovascular reconocida en varios estados por su pericia en operaciones de alto riesgo y por su activismo en salud pública, había abordado el vuelo 372 con destino a Seattle, esperando que las próximas 4 horas en primera clase fueran tranquilas, silenciosas y útiles para repasar su ponencia que debía presentar al día siguiente en un congreso médico internacional. Vestía un conjunto formal azul marino, zapatos planos negros, su maletín de cuero a sus pies, y una expresión serena pero profundamente concentrada, mientras subrayaba algunas líneas en su cuaderno de notas con una pluma estilográfica que le había regalado su madre. Los demás pasajeros de primera clase ya estaban sentados. Algunos charlaban sobre inversiones, otros consultaban correos electrónicos en sus tabletas de lujo, pero ella apenas levantaba la vista, absorta en sus cálculos sobre flujo coronario cuando escuchó, por tercera vez, el insistente sonido del botón de llamada presionado por alguien varias filas atrás, aunque el personal de cabina no parecía apurado por atenderlo, y mientras tanto, la azafata principal, una mujer de mediana edad con moño tirante y una actitud tajante llamada Laura Meléndez, recorría el pasillo distribuyendo bebidas a ciertos pasajeros con una sonrisa selectiva y un trato desigual que no pasó desapercibido para nadie que prestara atención. Fue cuando un ruido sordo detrás de ella hizo que Amara alzara la vista. Un hombre mayor, en evidente angustia, se tambaleaba en el pasillo, sujetándose el pecho y respirando con dificultad, y sin pensarlo 2 veces, Amara se levantó de su asiento. Se identificó como médica ante los pasajeros que comenzaban a murmurar con preocupación, y se acercó al hombre, que ya comenzaba a desplomarse en el suelo, extendiendo su estetoscopio que llevaba por hábito en el maletín, pero antes de poder tomarle el pulso, la azafata Laura llegó corriendo no para ayudar, sino para interponerse entre ella y el paciente con una expresión endurecida. «¿Qué está haciendo?», dijo con tono firme. «Le pedimos que regrese a su asiento. Doctora o no, no ha sido autorizada por la tripulación para intervenir». Amara, que tenía ya 2 dedos en la arteria carótida del hombre, respondió sin alterarse. «Está sufriendo una angina. Necesito administrarle oxígeno y verificar su ritmo cardíaco antes de que colapse». Pero en lugar de ceder, Laura cruzó los brazos y alzó la voz con frialdad. «No tenemos forma de verificar su identidad ni sus credenciales médicas. Por lo tanto, voy a pedirle que se siente inmediatamente o me veré obligada a llamar a seguridad aérea». Un murmullo colectivo se elevó entre los pasajeros, muchos de los cuales habían visto cómo Amara se identificaba, cómo actuaba con rapidez y sin dudar, pero en lugar de apoyarla, parecían paralizados por la escena insólita que presenciaban. Mientras el hombre en el suelo ahora jadeaba con los ojos desorbitados y una asistente de vuelo más joven miraba a Laura con incomodidad visible, sin atreverse a intervenir. Y entonces, como si el universo hubiese decidido jugar su carta más retorcida, Laura alzó el comunicador y dijo, en voz alta y sin ninguna emoción: «Pasajera en el asiento 3A, se le pide que regrese a su lugar o será reubicada por la seguridad del vuelo. Esta es su última advertencia». Lo que sucedió después nadie pudo haberlo imaginado, y de hecho, hasta hoy los que estuvieron en aquel avión aún hablan del momento exacto en que el rostro de la azafata cambió de color. Lo que la azafata Laura Meléndez no sabía, lo que nadie a bordo podía saber en ese momento, era que entre los pasajeros de clase ejecutiva, justo en el asiento 4C, se encontraba un hombre de rostro anodino, traje gris sin marca visible y un maletín tan común que podría haber pasado por el de un vendedor de seguros, pero cuyos ojos, ocultos tras gafas de lectura, llevaban décadas observando crisis médicas
éticas y diplomáticas en decenas de vuelos comerciales. Porque aunque su aspecto no lo delatara, ese hombre no era otro que el director médico internacional de la aerolínea, enviado en secreto para evaluar el trato a pasajeros después de una serie de denuncias discretas pero persistentes. Mientras la doctora Amara, aún de rodillas, colocaba a un lado su estetoscopio como si estuviera resignándose a obedecer la orden absurda, sus pensamientos eran un torbellino de incredulidad contenida, no tanto por el desprecio explícito de la azafata, pues no era la primera vez que la cuestionaban por su apariencia, antes que por sus credenciales, sino porque frente a un ser humano en peligro, una emergencia real, se le prohibía actuar como profesional, y todo por la autoridad mal entendida de una mujer que parecía más preocupada por controlar la narrativa de la cabina que por salvar una vida. Los susurros en primera clase crecían, y aunque nadie alzaba la voz, varios pasajeros ya miraban de reojo, incluyendo a una madre joven con un bebé en brazos que apretaba la manta como si quisiera desaparecer, y a un hombre de negocios con rostro curtido que leía un informe sin pasar la página, congelado en la tensión del momento, pero fue el pasajero 4C, que hasta entonces no se había movido ni un centímetro, quien colocó su libro boca abajo sobre la bandeja y presionó discretamente un pequeño botón bajo su asiento, activando así una señal silenciosa que viajaría a través del sistema interno hasta la cabina del piloto, alertando a la tripulación de mando que un protocolo ámbar había sido invocado. Una situación en la que una persona con alto conocimiento médico era impedida de actuar en una emergencia. En paralelo, Laura Meléndez, satisfecha de haber reafirmado su control, giró sobre sus tacones para regresar a la cocina de vuelo y dejó atrás a Amara, que ya había cedido su lugar a regañadientes, mientras dos asistentes de vuelo colocaban una mascarilla de oxígeno sobre el rostro del pasajero afectado, aunque ninguno de ellos parecía saber con certeza si estaban haciendo lo correcto, lo cual Amara notó con claridad, y aún así permaneció en pie, inmóvil, como una sombra paciente esperando el momento adecuado. Pero el momento llegó antes de lo previsto. Una voz seca y cortante emergió del sistema de intercomunicación interno, interrumpiendo la música ambiental que sonaba a volumen bajo. Se solicita la presencia inmediata de la azafata principal en la cabina de mando. Repito, señorita Laura Meléndez, diríjase ahora mismo a la cabina del piloto. El silencio que siguió fue absoluto, como si todos los relojes del avión se hubieran detenido un instante. Laura giró lentamente, visiblemente confundida, y aunque mantenía el porte firme, sus hombros ya no estaban erguidos como antes. Su andar al frente se volvió menos mecánico, más contenido, como si comenzara a intuir que algo muy importante, acababa de activarse por encima de su rango. Amara volvió a su asiento con el cuerpo tenso, pero con el corazón latiendo con otra cadencia, una que ya conocía, la del principio del cambio. Y al otro lado del pasillo, el pasajero 4C se sacó las gafas, sacó su teléfono satelital corporativo del maletín y marcó un número que solo 5 personas en el mundo tenían registrado, mientras su mirada se clavaba brevemente en la silueta de la doctora, como si ya supiera que ella, no él, sería la clave del informe que redactaría al aterrizar. Lo que vendría después nadie lo esperaba, ni siquiera Amara, y menos aún Laura. Mientras Laura Meléndez avanzaba con pasos cada vez más cortos hacia la puerta reforzada de la cabina de mando, su mente intentaba racionalizar la urgencia del llamado, repitiéndose que seguramente se trataba de un tema menor, algún detalle administrativo relacionado con la seguridad, una notificación técnica, cualquier cosa que no implicara lo que ella temía en el fondo: que alguien hubiera visto más de la cuenta, que alguien hubiera reportado su actitud, que su autoridad comenzara a desmoronarse como una torre de cartas al primer soplo inesperado. Pero lo que no sabía era que, tras esa puerta, el capitán no estaba solo, y que la presencia que lo acompañaba cambiaría el rumbo no solo del vuelo, sino del futuro inmediato de su carrera. En el interior de la cabina, el capitán Hugo Cárdenas, un veterano de más de 20 años de vuelos intercontinentales, se mantenía erguido, pero su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto y respeto que no solía mostrar, y frente a él, sentado en la silla del copiloto, se encontraba el pasajero 4C, ahora sin chaqueta,
con el maletín abierto sobre sus rodillas, del cual sobresalía un distintivo dorado con el logotipo de la aerolínea y una insignia que decía Vicepresidente de Supervisión Médica y Ética Operativa, una posición que pocos conocían, una figura que respondía únicamente al Consejo Ejecutivo Internacional y cuya presencia en vuelos era clasificada como sensitiva. Cuando Laura entró, sin saludar ni esperar invitación, sus ojos recorrieron la escena con una mezcla de sorpresa y creciente incomodidad. Sus pupilas se clavaron en el rostro del hombre desconocido, y aunque no reconoció el nombre de inmediato, la insignia que relucía con cada movimiento del avión le hizo tragar saliva con disimulo. ¿Me llamaron, capitán?, preguntó con una sonrisa tensa, que no logró suavizar el temblor casi imperceptible en sus labios. El capitán no respondió de inmediato, sino que giró levemente hacia su acompañante, dándole una señal de que tomara la palabra, y fue entonces que el pasajero 4C, cuyo nombre era el doctor Esteban Calderón, cerró su maletín con suavidad y se incorporó lentamente, clavando en Laura una mirada que no era agresiva, pero sí firme, la clase de mirada que no necesitaba gritar para exigir silencio. Señorita Meléndez, dijo con una voz pausada pero grave, la voz de alguien que estaba acostumbrado a ser escuchado sin interrupciones. Este vuelo ha sido intervenido como parte de una auditoría encubierta de comportamiento del personal de cabina ante situaciones médicas no previstas, y según los registros que acabo de recibir, usted ha interferido directamente en la respuesta a una emergencia cardíaca sin tener formación clínica para tomar esa decisión. El rostro de Laura se tornó primero pálido, luego rojo, luego una combinación desconcertante de ambos, como si su sistema nervioso no supiera qué emoción dominar, el orgullo herido, el miedo o la incredulidad, y apenas logró responder con un hilo de voz: Yo seguí el protocolo. No teníamos confirmación de que ella fuera médica de verdad. ¿Tenía usted razones concretas para dudar de su identidad?, intervino el capitán por fin, su voz más severa de lo habitual. No admitió ella tras un largo silencio. Solo. Fue una intuición. ¿Una intuición?, repitió el doctor Calderón. ¿Sabe cuántos segundos importan durante una angina inestable? ¿Sabe que usted puso en riesgo la vida de un pasajero basándose en una percepción personal? Lo hice para proteger a los demás. Por si era una impostora, respondió Laura, más débilmente que antes, y si le dijera, añadió él, con un tono ahora más frío, que esa impostora no solo es médica certificada, sino también una de las cirujanas más reconocidas del país, con publicaciones en The Lancet y una cátedra en la Universidad de Chicago, y que ese hombre que usted ignoró mientras ella intentaba asistirlo es ahora paciente prioritario de un hospital en tierra porque la demora en el protocolo agravó su situación? Laura no respondió. Ni siquiera respiró con normalidad, y justo cuando parecía que el aire se había congelado dentro de la cabina, el doctor Calderón sacó de su bolsillo interior un sobresellado y lo extendió hacia ella con una calma letal. Aquí tiene su suspensión provisional inmediata, dijo. No volverá a atender este vuelo. A partir de este momento queda bajo revisión administrativa y será reubicada en el asiento de cola junto al personal técnico de soporte. No podrá hablar con pasajeros ni con el resto de la tripulación sin permiso directo del capitán. Laura tomó el sobre sin decir palabra. Y mientras salía, como si el pasillo del avión se hubiera alargado 20 metros más, todos los pasajeros que la vieron subir segura horas antes ahora la verían volver con los hombros hundidos, el paso apagado y la expresión de alguien que había cometido un error del que jamás podría escapar del todo. Y en la fila 12, sentada con dignidad, la doctora Amara Lewis la vería pasar sin mover un músculo, pero con una mirada tan directa que ni el tiempo podría olvidar. Mientras Laura Meléndez atravesaba el pasillo hacia el fondo del avión con el sobre blanco aún temblando en su mano, algunos pasajeros disimulaban sus miradas tras libros o pantallas, otros observaban sin reservas, y unos pocos incluso intercambiaban gestos de complicidad como si se hubiera hecho justicia ante sus propios ojos. Pero fue al llegar al último tramo, justo al lado del lavabo trasero, que Laura se dio cuenta de lo que realmente significaba esa caminata. Ya no era parte de la autoridad aérea,
Ahora era una sombra sin voz, desplazada de su propio reino metálico, sentenciada al rincón invisible donde solo habitan los errores y las consecuencias. Pero mientras la tensión se desplazaba como una ola de murmullos a lo largo de la cabina, en el asiento dosec, la doctora Amara Lewis permanecía sentada, con los codos apoyados sobre sus muslos, las manos entrelazadas, y los ojos clavados en la nada, aunque en su mente cada segundo transcurría como una disección precisa, repitiendo el momento exacto en que fue detenida, el ritmo irregular del corazón del hombre al que no pudo asistir a tiempo, el rostro de la azafata bloqueándole el paso como una barrera institucionalizada de prejuicio, y el silencio de todos aquellos que no supieron, no quisieron, o no se atrevieron a decir nada, hasta que, sin aviso, una voz suave pero clara rompió ese silencio colectivo, y no vino del pasillo, ni del intercomunicador, ni del capitán, vino de la fila 14, de una mujer mayor de cabello plateado, vestida con una blusa lavanda y un collar de jade, que se levantó sin vacilar y se dirigió directamente al frente del avión, deteniéndose junto a la cortina que separaba ejecutiva de primera clase. Perdón, dijo con firmeza. ¿Hay alguien de la tripulación que pueda explicarme por qué una doctora fue tratada como una criminal mientras un hombre se debatía entre la vida y la muerte? La cabina entera enmudeció. Una azafata joven, nerviosa, se acercó con cautela. Señora, por favor regrese a su asiento. Estamos manejando la situación. No. Jovencita, interrumpió la mujer. No están manejando nada. Lo que están haciendo es fingir que lo ocurrido no dejó una huella, que no nos dejó helados a todos los que lo presenciamos y bajamos la mirada por miedo o incomodidad. ¿Creen que el respeto se repara con silencio? Las palabras golpearon a cada oído presente, como martillos envueltos en terciopelo. ¿Alguien más tiene algo que decir?, añadió la mujer, girándose para mirar a los demás. Porque yo sí lo tengo. Vi a esa doctora actuar con calma, sin agresión, con claridad, mientras la persona que debió asistir la bloqueaba como si llevar un estetoscopio siendo negra fuera un acto sospechoso. Y entonces ocurrió lo que nadie imaginó. Una por una, manos comenzaron a alzarse. Primero un joven asiático en la fila 10 que dijo en voz baja: «Yo lo grabé todo. Está en mi teléfono si alguien quiere verlo». Luego una madre con su bebé dormido que murmuró: «Mis hijos merecen ver que estas cosas se confrontan». Después, un hombre de negocios que simplemente dijo: «Yo también». Y en segundos, una cadena de voces se alzó, no como un grito, sino como un coro de afirmación, suave, poderoso, firme, como si el fuselaje entero del avión ya no pudiera contener el peso de tanta omisión acumulada. Desde el asiento dosec, Amara observó todo, sin moverse, sin hablar aún, pero algo en su postura cambió. Ya no era la médica desplazada ni la víctima silente de una injusticia. Ahora era el epicentro de una verdad que ya nadie podía ignorar. Y mientras la mujer del collar de jade regresaba lentamente a su asiento, dejando tras de sí un silencio lleno de electricidad, el intercomunicador volvió a encenderse con un leve zumbido. «Este es el capitán Cárdenas», dijo la voz. «A todos los pasajeros que han expresado su inquietud, quiero que sepan que la situación está siendo oficialmente documentada. Nuestra aerolínea tiene una política de tolerancia cero hacia la discriminación en cualquiera de sus formas, y en este momento se están tomando medidas en tiempo real». Un aplauso espontáneo, breve pero sincero, emergió desde la parte media del avión, y aunque no todos se unieron, nadie se atrevió a detenerlo. Y entonces, como si las piezas invisibles del destino se alinearan por fin, el hombre que había sufrido el episodio cardíaco abrió los ojos. El hombre de nombre Héctor Villar, un fiscal retirado con antecedentes cardíacos que viajaba hacia Seattle para conocer a su primer nieto, parpadeó con lentitud, sus ojos aún nublados por el aturdimiento de haber estado al borde de un infarto. Y al enfocar la luz difusa del techo del avión, su mirada se cruzó con la de Amara Lewis, quien ya se encontraba a su lado nuevamente, esta vez sin que nadie la detuviera, sin que ninguna voz la desacreditara, porque ahora su presencia era no solo aceptada,
sino solicitada con una mezcla de urgencia y respeto que antes había sido negada. Los pasajeros observaron con atención cómo la doctora tomaba nuevamente su estetoscopio, cómo sus dedos se posaban sobre la muñeca temblorosa del anciano con una firmeza tranquila, cómo pedía una botella de agua templada y un pequeño cojín sin levantar la voz, y cómo, en menos de un minuto, el color regresaba gradualmente al rostro pálido de Héctor como si el oxígeno y la dignidad hubieran regresado al mismo tiempo, sincronizados en un acto de redención silenciosa. Desde su rincón forzado en la última fila, Laura Meléndez veía todo esto por un pequeño resquicio entre los asientos y los carritos de servicio. Su boca apretada como si se contuviera de morderse la lengua, porque ahora todo lo que había querido evitar, el reconocimiento de Amara, la validación pública, el respeto unánime, se manifestaba ante sus ojos como una lección tallada en cada gesto, en cada palabra que no se había atrevido a pronunciar, y en cada voz que ahora, demasiado tarde, hablaba por ella. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el doctor Calderón sospechaba, era que Amara también había activado algo más que su instinto médico cuando se vio obligada a bajar la cabeza. Minutos antes, desde su asiento en clase económica, había enviado un correo electrónico a una figura de poder que no estaba en el avión, pero que, sin embargo, lo observaría todo desde la tierra con una mirada más severa que cualquiera a bordo. Su hermana, la abogada principal del Comité Federal de Transporte Aéreo y defensora en casos de discriminación sistemática, quien ya había recibido múltiples denuncias previas de la misma azafata por parte de otros pasajeros, casos que habían sido archivados por falta de pruebas. Hasta ahora, Amara sabía que no bastaba con tener la razón, ni siquiera con salvar una vida. El cambio real, el que deja huella, requería pruebas, testigos y una oportunidad, y por fin, el universo había alineado los 3 ingredientes sobre las alas de aquel vuelo maldito. Y como si todo lo anterior hubiese sido solo la introducción a algo más profundo, el capitán volvió a hablar por el intercomunicador, esta vez con una entonación distinta, más pausada, más formal. Señores pasajeros, les informamos que por razones técnicas de operación, y en cumplimiento de nuestro reglamento interno, este vuelo realizará una escala no programada en Denver, Colorado, donde será abordado por un equipo de asuntos internos de la aerolínea para recopilar informes y testimonios sobre lo ocurrido a bordo. El murmullo que siguió fue inmediato. Algunos pasajeros intercambiaron miradas entre emocionados y nerviosos. Otros, como la mujer del collar de jade, simplemente asintieron como si supieran que todo esto era inevitable, como si lo hubieran visto venir desde la primera mirada condescendiente, desde el primer silencio que nadie se atrevió a romper. Mientras tanto, Amara seguía junto a Héctor, tomando notas mentales de sus signos vitales, pero también permitiéndose, por primera vez en toda la jornada, dejar escapar una respiración profunda, no como quien termina una pelea, sino como quien acaba de dar el primer paso en una guerra que no eligió, pero que estaba dispuesta a ganar con método, con evidencia y con la fuerza silenciosa de quienes no piden permiso para salvar vidas. Y en algún lugar del sistema de comunicación del avión, el video grabado por el joven asiático ya había sido enviado a varios correos institucionales, junto con decenas de mensajes de pasajeros que habían comenzado a documentar cada palabra, cada mirada, cada gesto, desde la injusticia hasta la reparación. Porque cuando el pulso regresa, ya nada vuelve a ser como antes. El descenso comenzó más suave de lo habitual, como si el propio avión supiera que no se trataba de una llegada cualquiera, sino del desenlace de una historia que ya circulaba entre pasajeros, tripulación, y gracias a las señales satelitales, medios de comunicación y redes internas de la aerolínea, porque lo que había comenzado como una sospecha disfrazada de protocolo ya era, a 30.000 pies de altura, una crisis reputacional que se expandía más rápido que la turbulencia. Los pasajeros no se quejaron del desvío, ni del retraso, ni de los anuncios vagos del capitán, porque cada uno de ellos, sin necesidad de hablar, entendía que estaban a punto de presenciar algo que no suele verse desde un asiento junto a la ventanilla,
la consecuencia inmediata, visible y sin maquillaje, de una injusticia corregida en pleno vuelo. Mientras el tren de aterrizaje se desplegaba con su habitual estruendo metálico, Laura Meléndez seguía sentada en la fila trasera, ahora sin moverse, sin hablar, sin mirar a nadie, con el uniforme arrugado y las manos quietas sobre sus piernas, como una figura congelada en el último acto de una obra que ya no le pertenecía, porque el poder que había ejercido durante años con mirada dura y voz filosa se le había escapado de los dedos como arena en un viento que no supo leer. El avión tocó tierra con precisión quirúrgica, y antes de que los frenos chillaran sobre la pista, la voz del capitán volvió a resonar, esta vez no con advertencias, sino con algo que nadie esperaba. Antes de proceder con el desembarque, les informamos que permanecerán en sus asientos unos minutos mientras el equipo de asuntos internos y representación legal sube a bordo para una revisión de protocolo. Agradecemos su paciencia y colaboración. Y entonces, por primera vez desde que abordaron, todo el avión guardó un silencio absoluto, no por tensión ni incomodidad, sino por respeto a lo que estaban a punto de presenciar.